Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos en forma de grabación esta sesión, puesto que tuve algunos problemas con el Hangout de Google y no he podido iniciar la sesión. Sin embargo, bueno, pues aquí la estamos grabando un ratito y bueno, platicando. Entramos a la tercera unidad del módulo 10, o sea, ahí estamos en la tercera semana, ya falta poquito para que acabemos, han de estar un poco ya cansados, pero hemos avanzado bastante, creo. Vamos muy bien, les agradezco muchísimo que hayan hecho todo el trabajo y el esfuerzo que les he pedido. Sé que a veces soy un poco exigente en cuanto a las formas, pero es parte de su profesionalización para continuar con sus estudios. Entonces, bueno, esta unidad se llama Crisis Económica y Apertura Comercial. En ella vamos a tratar temas específicos, ¿no? Tendrán ustedes que aprender cierto tipo de definiciones económicas, a veces las escuchamos muy fácilmente en las noticias, en la televisión, en el radio, en los periódicos, ¿no? Las críticas con los políticos y eso, pero a veces no las entendemos muy bien. Entonces, en esta ocasión es la oportunidad de que podamos trabajar y definirlas perfectamente. ¿De qué temas estoy hablando? Estoy hablando del tema de la inflación, el tema del tipo de cambio, de la indexación, de las crisis económicas que han sucedido en el país y de las crisis económicas y energéticas también, y además de las oportunidades que también han surgido a partir de esta globalización o mundialización, ¿no? De este aspecto global del mundo donde se han acortado las distancias y los países han resuelto muchos de sus problemas comerciales a través de los grandes tratados internacionales. De eso se trata el tema. En esta ocasión, ustedes tendrán que estudiar el significado de lo que es una deuda externa, de una deuda interna, sobre todo de la deuda externa, porque aquí estamos hablando de la apertura comercial, ¿no? Lo que significa el Tratado de Libre Comercio, sus oportunidades, ¿no? Que tanto hemos visto, bueno, pues ahora en las grandes ciudades, antes no teníamos tanta diversidad de productos y ahora, bueno, encontramos productos de todo el mundo fácilmente. Gracias a esta apertura del Tratado de Libre Comercio, que no está libre de críticas y de ver sus desventajas, que también vamos a estudiar, ¿no? Para algunos ha sido una gran oportunidad de crecimiento y para otras cosas ha sido ir hacia atrás. Entonces ahora, después de sus 25 años de creación, se está viendo la posibilidad, y bueno, forzada o no, por las cuestiones políticas de Donald Trump, de recambiar todo este esquema del tratado a beneficio no solo de Estados Unidos, porque ustedes saben que el Tratado de Libre Comercio, el tratado más importante que tenemos sobre comercio, es con Estados Unidos y Canadá. No obsta para tener más tratados. México tiene más de 12 tratados con diferentes países y es parte de muchos organismos y congresos internacionales. Es siempre buscando las mayores aperturas comerciales para el país. Para mí hay un tratado muy importante que es el Tratado del Atlántico Norte. Este tratado México lo ha celebrado ya hace varios años, creo que 5 años, desde hace 5 años, con Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Son esos cuatro países más México que están trabajando en hacer un frente común, no solamente económica, de manera económica, sino cultural y política. Por ahí en el foro de debate les mandé una liga
donde a través de este Tratado del Atlántico Norte están ofreciendo becas a estudiantes, a maestros y para ir a las universidades de esos países, ya sea que vengan a nuestro país o que nosotros podamos ir a esos países con esta oportunidad de estas becas. Bueno, el tema se muestra un poco árido, un poco complicado, pero para mí creo que es muy interesante y vamos a trabajar esta semana con él. Aunque algunos ya empezaron, la mayoría no ha hecho sus actividades, realmente han sido pocos los que han hecho sus actividades al día de hoy, y entonces esta es una oportunidad para empezar a hacerlas. La actividad 1. La actividad 1 se llama el valor de tu dinero, ¿sí? Nosotros creo que desde que nacimos, la gran mayoría, o antes o después, siempre se nos ha dicho y siempre lo hemos creído que hemos vivido en crisis económica, ¿no? Es cierto que nuestros padres en algunas ocasiones pues tuvieron un mejor estilo de vida, pero no había tantas oportunidades como las tenemos ahora. Y a veces pensamos que estamos en las crisis, pero realmente eso es lo que nosotros tenemos que valorar. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Pues vamos a estudiar las 3 grandes crisis realmente que ha sufrido el país. ¿Cuáles son? La primera crisis importante la tuvimos del año 1970 al año 1976 con el presidente Luis Echeverría. Esa es considerada la primera crisis. Posteriormente, ustedes estudian, no les hablo mucho de ello porque su tarea es estudiar la crisis. Posteriormente tendremos la segunda crisis importante, ya es a finales del siglo XX y es en el año 1994 donde termina el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari y comienza el presidente de Ernesto Zedillo. Esta crisis para mí es una de las más interesantes en su estudio por la forma en que Zedillo resolvió la situación. Acuérdense del famoso Fobaproa, ¿no? Donde muchos perdieron su hipoteca, una hipoteca que estaba muy inflada y que llegó el momento en que no podíamos pagar. Bueno, no solamente la hipoteca de la casa, sino el coche, todas las deudas que teníamos, fue un desastre esa crisis. Y por último, tenemos la crisis del 2008. Esta crisis, más que ser una crisis nacional, es una crisis internacional, realmente provocada por la gran especulación de dinero que hubo en Estados Unidos. Y consecuentemente, a nosotros nos llegó la crisis también. Bueno, en base a estas 3 crisis, lo que vamos a hacer nosotros, o van a hacer ustedes, porque bueno, yo nomás los voy a calificar, es precisamente una tablita con 4 conceptos en los que me digan los antecedentes de cada crisis, el proceso de cómo se llevó a cabo esta crisis, o sea, la del 70 a la del 94 y la del 2008, sus medidas que tomó cada gobierno. Ya en el 2008 estaba de presidente, estaba el panista, ¿cómo se llama? Me olvidó su nombre. Vicente Fox, no, porque Vicente Fox fue del 2000 al 2006. Entonces el siguiente presidente fue Felipe Calderón. Él resolvió a él le tocó vivir esta crisis, resolverla y tomar las medidas necesarias para salir adelante. Entonces por último, retomando al tema de la tabla, ustedes me van a poner las consecuencias, ya sean políticas, sociales o económicas, que ustedes estudiaron, investigaron o vivieron directamente, ¿verdad? Esta sería la primera actividad. La segunda actividad es, creo, más relajadita, está más fácil.
¿Por qué? Porque es la actividad que se llama la energía ante la crisis. En esa actividad simplemente van a hacer un diagrama, o sea, van a poner unos cuadritos o un mapa conceptual de cada una de estas definiciones. Definición de lo que es una crisis energética. Luego van a poner qué es la crisis energética en México, o sea, y cuál es el producto más importante en cuestión de energía en México. Pues todos lo sabemos, ¿no? Vivimos durante todo el tiempo, nos han dicho que el petróleo ese es el producto más importante, y que el petróleo era de los mexicanos y que Pemex era de todos y pues Pemex siempre hubo periodos presidenciales donde había mucho auge, con López Portillo, hubo una gran producción de petróleo, pero pues ese dinero nunca lo vimos los mexicanos, ¿no? O si lo vimos fue de una manera muy veloz. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las causas? Seguimos en el cuadro, seguimos en el diagrama, y ahí ustedes van a poner cuáles fueron las causas. Y luego, de las causas, van a salir, como lo hemos visto durante todo el módulo, las consecuencias. O sea, una causa siempre tiene que tener una consecuencia, un efecto, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo en el módulo. ¿Recuerdan desde la primera actividad la importancia de definir causa y consecuencia o causa y efecto? Aquí seguimos trabajando estos dos conceptos. ¿Y cuáles son las consecuencias políticas, sociales y económicas de estas crisis energéticas? Estas son las dos actividades que ustedes me van a presentar en el transcurso de esta semana y que yo con mucho gusto iré calificando. Por último, estamos trabajando ya en los foros. El foro de clase, que bueno, creo que a mí se me ha hecho muy interesante ese foro porque es el foro de la organización Organizando el Desarrollo, ¿sí? En este foro vamos a hablar de dos grandes instituciones internacionales que fueron creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial y son el Fondo Monetario Internacional, es un fondo, como su mismo nombre lo dice, que se encargó de juntar a varios países que aportaran dinero para resolver el problema de las economías ya en forma individual. Pues este fondo es el que está dictando actualmente las políticas monetarias en los países, ¿sí? ¿Quieres que te preste? Pues te presto, pero tú tienes que hacer todo esto, educación, alimentación, tienes que utilizar el dinero para los programas básicos que el mismo fondo solicita. Posteriormente tenemos el otro organismo que sería la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es el tratado, la organización del Tratado para América del Norte. Este tratado se formó con los aliados de la Segunda Guerra Mundial ganadores, ¿sí? Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra. Y bueno, se han ido sumando más y más países a este tratado. México no es parte de este tratado, quiero hacer la aclaración, porque fundamentalmente se crea para poder organizarse militarmente y defenderse de las otras organizaciones, ¿no? Alemania durante mucho tiempo fue excluido de este tratado porque, bueno, pues él era el país, Alemania y Japón fueron los países vencidos y también se hizo pues para cubrir la otra parte de lo que después fue la Guerra Fría, ¿no? O sea, el pleito contra Rusia y toda la ideología que ya vimos en la unidad 2. Entonces, bueno, estos serán los dos tratados que vamos a estudiar en este foro de clase y que me gustaría que participaran porque ahora últimamente ha dado un vuelco, se ha convertido en algo
muy llamativo para la política internacional desde que Donald Trump en su campaña y ya siendo presidente de Estados Unidos manifestó que Estados Unidos se iba a salir del tratado porque ya no estaba cumpliendo con la función de cuidar militarmente los intereses de los países pertenecientes. Esto a partir de pues tanto terrorismo que hay ahorita en Europa y bueno, el terrorismo en Estados Unidos, aunque ya no se habla mucho de él y no fue tan la cosa espantosa del 2011, pues sigue habiendo terrorismo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo vemos con nuestros, ya no solamente es un terrorismo de afuera hacia adentro, sino es el propio gobierno de Trump que está haciendo terrorismo a nuestros paisanos, los migrantes. Por último, en el foro de debate tenemos el juego económico. ¿Qué significa esto? Que los países ahora, con las nuevas políticas internacionales que hay, pues lo que están buscando son tratados, son bloques económicos, que ese es un concepto que también van a estudiar en la plataforma, bloques económicos donde ellos puedan unirse entre sí para tener mejores condiciones de vida. En el caso de México tenemos más o menos como 12 tratados internacionales importantes, además de que pertenece a muchísimos organismos y a muchísimos congresos y convenciones y reuniones entre países, ¿no? Entre jefes de Estado. El más importante de nuestros tratados a nivel económico puede ser el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que también es un tema muy discutible, porque si bien tiene sus muchas ventajas, que yo le veo muchísimas ventajas, también tiene grandes desventajas. Y ahora con la entrada de Trump, nuevamente se está cuestionando la validez no legal de este tratado, sino de cómo Estados Unidos dice que a él este tratado no le gusta, que no le está funcionando, ¿no? La realidad es que sí está funcionando y está funcionando muy bien para Estados Unidos, muy bien para México y muy bien para Canadá en muchos aspectos. En otros tiene sus desventajas y es precisamente de lo que nosotros vamos a platicar en el foro. Otro gran tratado que yo creo que es importante que conozcamos es el Tratado del Atlántico Norte. Los aliados a este tratado son 4 o 5 países, 4, a ver, vamos a contarlos, son México, es Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Realmente son los únicos aliados a este tratado porque estos países están formando una alianza no solo económica, sino una alianza cultural, una alianza social, donde los residentes de todos estos 5 países formemos un solo mercado. Es un tratado muy interesante, está funcionando, está todavía en pláticas, en desarrollo. Sin embargo, tiene más de 100 países observando el tratado porque se ha desarrollado de una manera muy efectiva, ¿sí? Por ahí en el foro les puse una liga de la página del tratado del Pacífico, del Atlántico, donde incluso se han abierto becas para todos estos países, para nosotros los mexicanos ir a Sudamérica y los sudamericanos venir a México a estudiar, a hacer una carrera, una especialidad, a hacer docencia, lo que ustedes se puedan, si bien ustedes apenas estamos en el curso de la preparatoria, pues alguno de sus hijos podrá apoyarse en esta liga para buscar una beca en el extranjero que nos ayuda mucho a estudiar en el extranjero porque nos abre el panorama de nuestro mundo actual. Bueno, esas son las 4 actividades. Desafortunadamente algo pasó. Siempre me pasa algo creo que voy a tomar un curso de YouTube para que mis sesiones sean más eficientes. Pero bueno, aquí les dejo ya
la liga. Y otro comentario que les quería hacer es que ya está abierto el bloque de bloques, la actividad formativa de bloques económicos para que todos entren lo más pronto posible, no nos lo vayan a cerrar, no se vaya a descomponer nuevamente, así que inténtenlo lo más rápido posible, hacer esa actividad y que les recuerden que esa actividad se califica en automático. Yo no la califico, la califica el sistema en automático, pero esto forma parte de su calificación final. Nuevamente, felicitarlos, ha sido un trabajo, yo sé que ha sido un trabajo un poco complicado, un poco difícil, un poco cansado, demasiado estudio, pero sus resultados, pues ustedes los están viendo en sus calificaciones, los felicito, han hecho muy bien su trabajo, se han puesto, como decimos comúnmente, las pilas todos sin excepción. Me encanta el grupo porque es un grupo muy aplicado, muy trabajador, con muy buen desempeño y con muchas ganas de seguir trabajando. Eso me encanta más, o sea, como siempre se los digo, estos temas parecen a veces complicados, difíciles, pero ya cuando le ponemos un poquito de atención, vemos que son muy interesantes. Otros podrían pensar que hasta aburridos, ¿no? Son temas aburridos, que son las noticias, aburren las noticias. No, son muy interesantes y forman parte de nuestra vida diaria. Es algo que no podemos evitar desconocer, cómo se maneja el dinero. Antiguamente se nos decía que era parte de la educación hablar de dinero. Ahora es muy importante tener una educación financiera. Estos temas de esta semana, eso nos aportan, aprender a empezar a tener una educación financiera, no solo para las finanzas nacionales, sino nuestras finanzas particulares. Ir viendo cómo vamos moviendo nuestro dinero, cómo lo podemos invertir, cómo lo podemos hacer crecer, ¿no? Y no hay que tenerle miedo al tema del dinero, al contrario, hay que entrarle con todo, hay que estudiar, hay que tener una educación financiera, hay que romper con todos esos esquemas antiguos donde hablar de dinero era falta de educación o cosas así, ¿no? O cosas cosa mala, por decirlo de alguna manera. No, el dinero es un instrumento que nos ayuda a tener una vida mejor. Si lo vemos desde ese punto de vista, hay que aprovechar ese instrumento como estamos aprovechando este instrumento maravilloso que nos ha dado la SEP, que es nuestra prepa en línea. Les deseo que tengan una excelente fin de semana, que se diviertan mucho el fin de semana, que descansen, trabajen estos días que faltan, trabájenlos en su estudio para que el domingo ya se vayan a pasear y a comer con su familia. Buenas noches y hasta pronto.